Recording is on. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les agradezco por estar esta noche. Vamos a empezar este tiempo de lectura, de compartimiento de estas líneas que el Señor nos ha regalado por manos de este siervo Rob Ryan, y vamos a entregarle este tiempo a Dios para que Él sea el que nos guíe. Oremos, hermanos. Padre Dios, te damos gracias en esta noche por habernos permitido estar junto a nuestros hermanos, y gracias por tu sublime gracia, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra infidelidad, por nuestra impiedad, Señor. Perdona, Señor, cómo nosotros nos comportamos delante de ti. Y perdónanos por amoldarnos, Señor, este siglo. Sé tú, Señor, obrando en nuestras vidas y en nuestro corazón.
Seas tú glorificado, Padre Santo. Bendito seas, nuestro Rey. Te pedimos de que seas tú guiándonos y a pesar de nuestras imperfecciones y pecado, sé tú glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar con la lectura del día de hoy, para lo cual voy a compartir mi pantalla. Por la gracia del Señor, estamos en el capítulo 4, que lleva este título: Una doctrina peligrosa. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19:20. No queda duda, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras es una doctrina peligrosa. Si bien la palabra de Dios te guiará de manera perfecta para que puedas agradar a Dios y vivir la gran comisión, también te llevará a través de tiempos de mucha dificultad, desafíos, sufrimiento y persecución. Peligro para nuestro orgullo. La doctrina de la suficiencia de las Escrituras requiere que yo diga: no soy lo suficientemente inteligente como para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. No soy lo suficientemente sabio como para discernir cómo agradar a Dios. Mi razonamiento se encuentra caído y es inadecuado. La única posibilidad que tengo de pensar correctamente y entender la verdad es a través de la revelación que Dios me ha dado por medio de su palabra escrita. Si escogemos creer en la veracidad y suficiencia de la Biblia, Dios tratará con el orgullo en nuestros corazones de manera amorosa y sin piedad. Esto es parte de su plan perfecto para moldearnos a la imagen de su Hijo. Peligro para nuestra posición en el mundo. Escoger creer en la veracidad y suficiencia de la Biblia no es el camino a la popularidad, sino lo contrario. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. El cristianismo está construido sobre una cosmovisión premoderna. El simple hecho de tener que escribir eso da vergüenza. Se ha dicho mucho acerca de nuestra presente era posmoderna. En una cosmovisión posmoderna, la autoridad suprema para dictar lo que es verdad, correcto, noble y bueno soy yo, mis sentimientos y mi experiencia. Yo soy el árbitro supremo de la verdad, por lo tanto puedo tener mi verdad, tú puedes tener la tuya, etc. Si se siente bien para mí, entonces es bueno para mí. No tienes que ir muy lejos para encontrar cristianos que denuncian los males del posmodernismo y sus efectos destructores en las almas de esta generación. Sin embargo, algunas de estas críticas parecen presuponer que todos nuestros problemas se resolverían si solo pudiéramos retornar a la cosmovisión posmoderna, la cual apoyaba y era compatible con el cristianismo bíblico. Pero ¿cuál es la autoridad suprema que dicta lo que es verdad, correcto, noble y bueno en la cosmovisión moderna? El razonamiento humano es el árbitro de la verdad para la mente moderna. Si algo puede ser estudiado, examinado, repetido y sometido a la lógica, entonces podemos creerlo. El cristiano rechaza la cosmovisión de esta era, el posmodernismo, y la cosmovisión de la era pasada, el modernismo. No creemos que nuestros sentimientos y nuestra experiencia personal determinen la verdad para nosotros ni para alguna otra persona. Tampoco creemos que nuestro razonamiento es el que dicta la idea final de todas las cosas. En lugar de ello, aceptamos la naturaleza caída de nuestra experiencia, sentimientos, razón y lógica. Por lo tanto, reconocemos que son potencialmente peligrosos. Así que, ¿a dónde nos lleva esto? Como seguidores de Cristo, nos aferramos a una posición premoderna con respecto a la verdad suprema. Mis sentimientos no me llevarán hacia la verdad. Mi experiencia no me llevará a la verdad. Mi razonamiento no me llevará a la verdad. Necesito la revelación sobrenatural de Dios. En su gracia, Dios ha revelado su verdad para todas las personas, en todos los lugares y en todas las épocas a través de la Biblia. Dios llama a sus hijos a ponerse de pie y declarar: nuestra experiencia es poco fiable, nuestros sentimientos son poco fiables, nuestra razón es poco fiable, podemos confiar únicamente en la palabra de Dios. Decir tales cosas es un camino seguro hacia el rechazo y la burla de parte del mundo. La mayoría de los cristianos entienden que seguir a Cristo significa nadar en contra de la corriente de la cultura impía que nos rodea. A los cristianos primitivos se les animaba a gozarse en el rechazo, entendiendo que éste era la validación y confirmación de su obediencia a Cristo. Si bien Dios nos llama a encontrar ánimo en la persecución, puede lastimarnos mucho, especialmente cuando experimentamos rechazo y burla de parte de nuestros propios familiares inconversos. Es de esperar que el mundo nos rechace por nuestro compromiso a la Biblia, pero lo triste es que es posible recibir crítica y rechazo de parte de los miembros de nuestras propias iglesias. ¿Cómo puede ser así?
Se supone que nuestra iglesia local debería ser un lugar de encuentro para personas que comparten nuestra fe, creencias, convicciones y cosmovisión. Esta era la oración e instrucción de Pablo para la iglesia de Roma. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15 del 4 al 6. ¿Cómo podían estos creyentes estar unidos en un mismo espíritu y una misma misión? Podían gozar de unidad porque tenían la Biblia. Tenían la instrucción y la consolación de las Escrituras para cimentarlos en la verdad de Dios y dirigirlos a su voluntad. Esta es la misma unidad que querían ver los líderes de la Reforma y las iglesias de su tiempo. Así es como Francis Schaeffer los describe. Los reformadores no acudían a los hombres como si ellos fueran la fuente de su propia autoridad, sino al cristianismo original de la Biblia y de la iglesia primitiva. Gradualmente llegaron a ver que la iglesia fundada por Cristo había sido contaminada con distorsiones desde su tiempo de origen. Sin embargo, en contraste con los humanistas renacentistas, se rehusaron a aceptar la autonomía del pensamiento humano, el cual actúa como si la mente humana tuviera todo el conocimiento a su alcance. En lugar de ello, tomaron con mucha seriedad la afirmación de que la Biblia hace de sí misma, que es la única autoridad final. Posmodernismo en la Iglesia. ¿Cómo es posible que un cristiano se enfrente a oposición o incluso burla dentro de su propia congregación por sujetarse a la doctrina de la suficiencia de las Escrituras? Es debido a que, con mucha sutileza, las filosofías humanistas del posmodernismo y modernismo se han infiltrado exitosamente en muchas de nuestras iglesias. ¿Cuáles son las señales de esta infiltración? Si la filosofía posmodernista se ha infiltrado a nuestra iglesia, habrá un énfasis creciente en la experiencia personal como el punto de referencia de la vida espiritual. Es la versión cristiana de si se siente bien, es bueno. Esto se manifiesta en una variedad de maneras. Los miembros de las iglesias empiezan a medir su caminar con Dios en base a cuán cerca se sienten de Él, en lugar de hacerlo en base a su confianza en Cristo y su obediencia a la Biblia. Posteriormente, las personas empiezan a cuestionar la seguridad de su salvación por sus sentimientos cambiantes de cercanía a Dios. Cuando esto toma raíz en una iglesia, hay una constante búsqueda y énfasis en crear programas, eventos, ambientes diseñados para provocar esta respuesta emocional. Las respuestas emocionales a los programas se convierten en el punto de referencia para juzgar el éxito de un ministerio. Hay una división cada vez mayor entre la vida que uno experimenta en la iglesia y la vida real. Tengo recuerdos vívidos de tiempos de alabanza en mi grupo de jóvenes en los que el salón estaba repleto de cientos de estudiantes, con sus manos levantadas, apasionadamente cantando alabanzas a Dios. 10 minutos después de que terminaba el evento, los mismos estudiantes entraban a sus autos y se iban manejando a toda velocidad. Posteriormente, los estudiantes decían que el tiempo de alabanza había sido espectacular y que se sentían muy cerca de Dios. En la medida que el posmodernismo infecta a la iglesia, las decisiones morales se tornan cada vez más en base a los sentimientos personales y no tan solamente en base a la Biblia. He perdido cuenta de la cantidad de veces que he escuchado a un hombre o a una mujer decir que decidieron divorciarse de su cónyuge. Como pastor trataba de expresar mi profunda tristeza por su dolor, de entender cómo habían llegado a tomar esa decisión y de averiguar si había algún camino a la reconciliación. En muchas de estas tristes conversaciones descubría que la decisión no era causada por el abandono, abuso físico ni adulterio. Entonces, ¿por qué un cristiano que había mostrado fidelidad por tantos años optaba por el divorcio? Esta fue la razón que escuché y otra vez. Pastor Rob, he orado intensamente y por mucho tiempo sobre esto. Sé que Dios quiere que sea feliz. El Espíritu Santo ha puesto en mí un sentimiento de alivio y sé que esto es lo que debería hacer. Realmente no lo puedo explicar, solo sé que Dios aprueba mi decisión. No quiero minimizar de ninguna manera el dolor y sufrimiento que estaba experimentando mi amigo. Mi padre se divorció 4 veces y mi madre 2 veces. Lo que más me preocupa es que la tendencia de reemplazar las escrituras con nuestros sentimientos es una crisis aún más grande que la creciente tasa de divorcios. Modernismo en la iglesia. Así como la filosofía posmoderna puede corromper a la iglesia local, también lo pueden hacer la cosmovisión y los valores del modernismo. Como notamos anteriormente, el árbitro y guía supremo de la verdad es la cosmovisión moderna. Es el razonamiento humano. El principio que emerge de este cimiento es el pragmatismo.
En un nivel personal, cuando el modernismo gobierna la vida de un creyente, generalmente le sigue de cerca un espíritu fariseico. Es posible que la cabeza de una persona esté llena de conocimiento bíblico, pero que no crea o actúe en base a esas verdades. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23, 27 al 28. Así que un hombre en la iglesia puede eximirse de un examen de doctrina y sin embargo en su casa no estar leyendo la Biblia con sus hijos. Un adolescente puede saber todas las respuestas en su grupo de estudio bíblico, pero ser sexualmente promiscuo. Una mujer puede explicar las 4 leyes espirituales, pero estar descuidando a sus padres ancianos. Jesús relató una parábola sobre 4 suelos, 4 diferentes tipos de personas que respondieron a la palabra de Dios. ¿Qué hacía que la buena tierra fuera buena? ¿Por qué la tierra buena produjo un buen cultivo? Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Marcos 4:20. Según Jesús, se requieren 2 cosas fundamentales de nosotros para que demos fruto para Él. Primero, debemos escuchar la palabra. En segundo lugar, debemos aceptar la palabra. Escuchar la Biblia cada semana en la iglesia y leerla en la casa durante los devocionales personales o en familia no es suficiente. Debemos creer que las palabras que estamos escuchando y leyendo son las mismas palabras de Dios y por lo tanto buscar aplicarlas a cada área de nuestras vidas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, 22 al 25. Cuando se da lugar al espíritu del modernismo dentro de la iglesia, las reuniones de planificación son guiadas por la pregunta: ¿qué funcionará mejor? Los principios rectores suenan como: podemos y debemos hacer todo lo posible para alcanzar a las personas para Cristo. Necesitamos ser más creativos, necesitamos ser más innovadores. Imagina que tu equipo pastoral está discutiendo la pregunta anteriormente mencionada: ¿qué deberíamos hacer con los niños respecto al culto dominical? ¿A dónde llevaría esta conversación? Con los valores posmodernos, muchos de los comentarios empezarían con: en mi experiencia, o cuando yo era niño, o en mi familia hemos visto que... El modernismo dirigiría la conversación con oraciones que empiezan con: yo pienso que seré más eficaz si, o funciona mejor cuando, o tiene más sentido hacer. Mi propósito en decir esto no es menospreciar la experiencia o el razonamiento. Dios nos ha dado ambas cosas y hay un uso apropiado para ellos. Pero si creemos en la verdad y suficiencia de la Biblia, no basamos nuestras decisiones personales, familiares o eclesiásticas en nuestra experiencia o en el pragmatismo. En lugar de ello, buscamos diligentemente en la Biblia para descubrir lo que Dios ya ha dicho sobre los temas en cuestión. Si el asunto sobre la mesa fuera: ¿pertenecen los niños en la iglesia?, Dios pediría que la primera respuesta empiece con: abramos nuestras Biblias y veamos lo que Dios ha dicho acerca de esto en su palabra. Doble problema. Como cristianos individuales y como iglesias locales, la mayoría de nosotros estamos mucho más infectados con el posmodernismo y el modernismo de lo que creemos. Nos torcemos y dejamos gobernar por una mezcla extraña de sentimientos, experiencias personales, sabiduría humana y pragmatismo, en lugar de ser guiados por las Escrituras. Es riesgoso que un líder de iglesia se apoye únicamente en las Escrituras. Es una cosa que el mundo nos critique por aferrarnos a la Biblia, pero es totalmente diferente a que esa misma acusación proceda de uno de nuestros hermanos o hermanas en Cristo. Si buscas sujetarte a la suficiencia de las Escrituras y aplicar esa verdad en la vida de tu iglesia, una reacción que de seguro surgirá es que te llamen legalista. Pero como hemos explorado anteriormente, esta es una aplicación errónea de la palabra. Un legalista es alguien que no cree que la Biblia es suficiente, así que añade reglas y reglamentos para la moralidad y para la vida eclesiástica, por encima de lo que Dios ha dicho. El legalismo es un archienemigo de la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Tristemente, esta es la palabra que comúnmente
usa para descartar y minimizar a aquellos que humildemente buscan aplicar la revelación de Dios a cada área de la vida. El camino por delante. Debemos hacer tres cosas si queremos que la palabra de Dios sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. 1. Comprometernos a usar la Biblia de manera correcta. Busca aplicar la doctrina de la suficiencia de las Escrituras requiere que hagamos todo lo posible por interpretar la Biblia de manera correcta. Este no es un manual exhaustivo sobre los principios de interpretación bíblica, sin embargo, espero que estos principios sean visibles en cada página de este libro. Creo que la Biblia es su propio intérprete. Cuando encontramos un pasaje dificultoso sobre cualquier tema en particular, lo primero que deberíamos hacer es buscar otros pasajes que tratan con el mismo tema y que pueden ofrecer algo de claridad. En las páginas siguientes vamos a analizar una variedad de asuntos relacionados a la Gran Comisión, incluyendo la predicación, la crianza, el ministerio femenil, la honra de los padres, el evangelismo juvenil y muchos temas más. Cuando hablemos sobre estos temas, usaremos textos primarios donde Dios habla directamente acerca del asunto en cuestión. Las iglesias abusan de las escrituras usando textos secundarios fuera de contexto para determinar una doctrina o tomar una decisión práctica en lugar de enfocarse en los textos primarios. Este mal uso de la palabra de Dios es muy frecuente. Espero que los siguientes ejemplos ayuden a aclarar el punto que estoy tratando de comunicar. Consideremos la pregunta: ¿el comportamiento homosexual es correcto o incorrecto? Muchos textos bíblicos primarios responden de manera directa a esta pregunta, como por ejemplo: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1, 26 al 27. Sin embargo, en los últimos 20 años se ha sugerido otro versículo como una respuesta de más ayuda a esta pregunta. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Se ha usado este versículo para declarar que Dios autoriza y aprueba el comportamiento homosexual. Esta es una terrible violación del principio de los textos primarios, textos secundarios. Los muchos textos primarios, los que hablan directamente y de manera clara sobre el asunto del comportamiento homosexual, son ignorados mientras que se usa un texto secundario que en este caso no habla del comportamiento homosexual en absoluto para validar y apoyar la opinión de alguien. Cuando hablamos sobre el ministerio de jóvenes, debemos buscar las escrituras específicas en las que Dios habla acerca del evangelismo y discipulado de niños y jóvenes. Cuando hablamos sobre el ministerio de matrimonios, debemos acudir a las instrucciones específicas que Dios ha dado a esposos y esposas. Cuando hablamos acerca de nuestros cultos de oración, necesitamos mirar las escrituras específicas donde Dios nos instruye sobre cómo quiere que le adoremos. Cuando luchamos con identificar nuestra estrategia para el ministerio femenil, debemos estudiar las escrituras específicas donde Dios nos muestra cómo las mujeres deberían ministrarse unas a otras. Vamos a explorar estos asuntos en mayor detalle en la sección final del libro. Comprometernos a seguir el ejemplo de las personas en Berea. En el libro de Hechos, el evangelio se propagó primeramente entre los judíos. En Hechos 17, Pablo y Silas viajaron a Berea. Poco después de su llegada, fueron a la sinagoga donde empezaron a predicar en base al Antiguo Testamento, mostrando que Jesús era el Mesías prometido. ¿Cómo respondieron las personas de Berea? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hechos 17, 11 al 12. Pablo estaba compartiendo palabras radicales con estas personas. Estaba haciendo afirmaciones escandalosas. ¿Cómo podían los habitantes de Berea examinar las palabras de Pablo? ¿Cómo podían discernir si Pablo estaba hablando de su propia sabiduría humana o hablando la verdad de Dios? Fue muy simple. Ellos examinaron las escrituras para ver si las afirmaciones de Pablo eran correctas. Sabían que podían confiar por completo en la revelación de Dios escrita en la Biblia. Si las palabras de Pablo coincidían con las de Dios, entonces aceptarían las palabras de Pablo y si no, las rechazarían. Nosotros deberíamos seguir el ejemplo de los habitantes de Berea. ¿Cómo determinas si lo que tu pastor predica es verdad? Es muy simple.
Debes examinar las escrituras para ver si las palabras de tu pastor coinciden con las de Dios. ¿Qué medida puedes usar para juzgar y evaluar las palabras que he escrito en este libro? Evalúalos con la Biblia, con nada más que la Biblia. ¿Dónde encontraremos sabiduría y guía para las decisiones prácticas que debemos tomar en nuestros hogares e iglesias? Pongámonos de pie con el profeta Isaías y respondamos a la ley y al testimonio. Tal vez te han dicho que es de mala educación responder una pregunta con otra pregunta, pero es exactamente eso lo que los seguidores de Jesucristo deberían hacer cada día de sus vidas. Cuando nos enfrentamos a preguntas difíciles, debemos preguntarnos rápidamente, ¿qué ha dicho Dios sobre este asunto en su palabra? Es posible que dos seguidores comprometidos de Jesucristo busquen guía en la Biblia y lleguen a dos interpretaciones diferentes. Con toda certeza Dios corregirá todas mis creencias, interpretaciones y doctrinas erradas cuando entre a la eternidad. Si bien tengo convicciones profundas respecto a lo que la Biblia enseña, no me aventuro a decir que mi interpretación es inspirada. Los hermanos y hermanas en Cristo tendrán desacuerdos honestos respecto a lo que Dios quiso decir con un pasaje determinado de las Escrituras, pero que estos desacuerdos nunca salgan de una falta de estudio humilde y diligente. Debemos estar preparados y aceptar la realidad de que un creyente podría decir, he llegado a la convicción de que estos pasajes bíblicos nos instruyen a organizar la iglesia de esta manera. Y otro creyente podría decir, he llegado a la convicción de que estos pasajes bíblicos nos instruyen a organizar la iglesia de aquella otra manera. La belleza aquí es que ambos están buscando humildemente y honestamente aplicar la palabra de Dios a la situación en cuestión. 3. Prepararnos para mantenernos firmes en la soledad. Si decides seguir el camino de la suficiencia de las escrituras para cada asunto de la fe y la práctica, tu viaje puede convertirse en uno muy solitario. Estarás escogiendo un camino que está en radical oposición a la cultura secular que te rodea, como también en oposición a cualquier filosofía postmoderna o cualquier idea moderna en tu iglesia. Estarás siguiendo los pasos del apóstol Pablo, quien dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. La fidelidad vale la pena, la obediencia vale la pena, hacer lo que Dios quiere y hacerlo a su manera vale la pena. En su palabra, perdón hermanos, en su palabra Dios ha hablado sobre todo asunto importante de fe y vida. En las páginas de las Escrituras nos ha dado todo lo que necesitamos para adorarle, agradarle y cumplir la gran comisión que nos ha encomendado. Si declaro con la voz más alta y la exposición más clara cada porción de la verdad de Dios, menos aquel punto que el mundo y el diablo por el momento atacan, no confieso a Cristo, sin importar con cuánto de nuevo lo pueda estar profesando. Cuando la batalla se desenvuelve y allí se prueba la lealtad del soldado, y aunque se encuentre firme en el campo de batalla, en todos los aspectos es traición y desgracia si cede ante aquel punto. Martín Lutero. Y de esta manera, mis hermanos, hemos culminado con la lectura del capítulo 4.